¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Alan. Hola, muy buenas tardes, y yo soy Carlos Chávez y les doy la bienvenida a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Innovando Recursos Humanos, presentado por CNI Consultores. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy importante que en los últimos meses ha sido de relevancia y de trascendencia a nivel nacional, incluso internacional. ¿Y de qué les hablo? ¿De qué se trata? Bueno, el tema es de la reforma del outsourcing, esa famosa reforma. Esa reforma que a muchas empresas las ha traído como locas. ¿Por qué? Porque no saben por qué lado irse o cómo afrontarla. Y al efecto, y para demostrar que nosotros en CNI Consultores contamos con los profesionales capacitados, el día de hoy tenemos como invitado a nuestro director, al licenciado Alan de la Cruz Carrillo, a quien doy la más cordial bienvenida. Alan, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto saludarte. Buenas tardes a todos. Pues, Alan, el día de hoy, como bien lo acabo de comentar, traemos el tema de la reforma del outsourcing. A ver, y queremos que nos platiques un poquito en qué consiste, cuáles son las cosas que tienen que ver las empresas, los empresarios, o tú, en tu largo expertise, porque sabemos que CNI Consultores ya lleva más de 10 años en todo este ramo. Sí, así es. Y lleva una gran proyección y tiene con una gran presencia porque tiene clientes muy importantes a nivel nacional. Sí, me gustaría que nos platicaras un poquito más de la experiencia y de cómo ha trascendido o cómo han ido asimilando aquí en tanto CNI Consultores como los clientes esta reforma en materia del outsourcing. Tuyo el micrófono. Sí, mira, Carlos, la verdad es que, como bien lo mencionabas al principio, sí es algo muy importante que viene a revolucionar sobre todo las formas o las relaciones laborales entre un patrón y un trabajador, ¿no? La realidad es que la reforma también lleva sus matices grises, ¿no? Okay. Hay situaciones donde creo que es muy importante siempre estar cuidando los derechos de los trabajadores y se enfoca principalmente en esa parte donde pues se pretende como enfoque principal un reparto de utilidades, digamos, lo más justo, ¿no? Okay. Que probablemente se venía manejando de mala manera por ciertas malas prácticas. ¿Cómo impacta? Obviamente impacta directamente en el sector empresarial, derivado de que el outsourcing siempre debe ser visto como aquel aliado en recursos humanos para que las empresas puedan desarrollar su actividad preponderante sin estarse preocupando de todo aquello que conlleva una gestión de todo el talento humano, ¿no? Que es una gestión bastante amplia. Hay que tener conocimientos específicos para poderla llevar a cabo de una manera correcta sin poder tener alguna repercusión ante una autoridad, como lo puede ser el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, incluso la Secretaría de Hacienda, ¿no? A la hora de estar pues presentando los comprobantes de ingresos de cada uno de los trabajadores, ¿no? Pues muy interesante. De hecho, mencionas varias frases muy interesantes, entre ellas que la reforma viene a proteger más a los trabajadores. Así es. Que creo, porque al final de cuentas la reforma impacta en varias leyes. Impacta en leyes fiscales, impacta en la ley laboral, totalmente. Entonces, al tomar en cuenta que protege más a los trabajadores, y tú también mencionabas hace un momento que el outsourcing es necesario, y yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que muchos de las personas que nos van a escuchar también lo están. ¿Por qué? Porque muchas veces la empresa no puede absorber llamémosle toda la actividad y necesita una ayuda, y para eso están las empresas de outsourcing. Así es. Entonces, tomando en cuenta eso de que por un lado está el beneficio del colaborador o de los trabajadores, y por la otra están las empresas que se dedican al outsourcing como tal, de acuerdo a la reforma, ¿cómo viene a afectarles a las empresas que se hacían? Porque se ha dicho mucho y han dicho que inclusive se ha prohibido la subcontratación.
¿Es cierto eso que queda prohibida al 100% la subcontratación o no? No, Carlos. La realidad es que la subcontratación no está prohibida. La subcontratación ahora lleva otros requisitos para poderse llevar a cabo. Efectivamente, en el artículo 12 de la reforma se menciona que se prohíbe la subcontratación, pero en el 13 habla donde las actividades especializadas pueden ser subcontratadas por cualquier ente económico dentro del país, ¿no? Entonces, de entrada, la subcontratación no está prohibida. Eso habría que dejarlo muy en claro, porque no es un tema tan drástico, ¿sí? Se habla de otras maneras probablemente de trabajarlo. ¿Qué beneficios trae para la empresa que quiere recibir un servicio de esta índole? Que la empresa que pueda prestar ese servicio realmente sea una empresa especializada, realmente sea una empresa que se encargue de ese giro y que tenga los conocimientos suficientes para poder prestar un servicio como tal. Eso, de alguna manera, esa es una de las ventajas que yo veo dentro de la reforma, ¿no? Que obviamente hay que tener, como empresa de outsourcing, hay que cumplir con diversos requisitos y decirle al cliente, nosotros somos una empresa que puede entregar esos servicios por ciertos requisitos, como lo son el registro que acaba recientemente de salir, lo del padrón ante la Secretaría del Trabajo, ciertas situaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ciertas formas que hay que hacerlo ante el SAT. Eso es lo que todavía dará más certeza y seguridad al cliente a la hora de estar recibiendo un servicio de esta índole, ¿no? No, pues yo eso lo resumiría con una sola palabra. Todo lo que nos acabas de comentar, y creo que tiene que ver con especialización. Correcto. O sea, aquí estamos hablando ya de ser especialistas en algo. Y las empresas necesariamente requieren especialistas en ciertas áreas. Y también tengo entendido que la reforma viene a decir, ¿sabes qué? Puedes contratar o puedes subcontratar personal, pero que no tenga que ver con tu actividad preponderante ni con tu objeto social. ¿Qué nos platicas al respecto? Sí, es correcto. Mira, eso que mencionas ahorita es importante, porque anteriormente los objetos de las empresas eran bastante abundantes, si puede ser ese el término correcto, donde una empresa que se dedica a la comercialización también podría prestar algún tipo de servicio, ¿no? Entonces, ahí es donde se presta a diferentes situaciones que precisamente creo que la autoridad busca. Sin embargo, también es cierto que la reforma viene un poco a impactar al contratante, a quien recibe el servicio. Como nosotros, como empresa de outsourcing, debemos de asesorar al cliente de manera corporativa en cuanto a cómo está constituido su objeto, cuáles son sus actividades, para delimitar lo que es la razón de ser de sus actividades, y lo demás quede fuera del objeto, que no dé pie a situaciones que se puedan interpretar bajo cualquier término de ley, ¿no? Totalmente. De hecho, creo que esto viene a crear un orden, y creo que, como bien lo comentas, un orden corporativo. ¿Por qué? Porque muchas empresas, y eso nos consta a todos los que estamos involucrados en todo este tipo de cuestiones, de que hay empresas que no tienen ni pies ni cabeza inclusive en sus actas constitutivas. Tú bien lo mencionaste. O sea, el objeto social es tan importante, y eso viene a reforzarlo ahora la reforma laboral como tal, o la reforma de outsourcing, que dice, ¿sabes qué? Tienes que ser especializado, tienes que tener esto. Entonces, eso dice, tu objeto tiene que... Si tú te dedicas a elaborar muebles de madera, dedícate a elaborar muebles, nada más. No te dediques a comercializar carnes, o sea, que se puede dar, claro, hay empresas que lo hacen, pero siempre por lo regular, de una asesoría corporativa, pues mejor generas una filial.
O sea, ya lo recomendable es empezar a trabajar de una manera o a comportarse de una manera diferente. Yo creo que eso ya es el nuevo orden jurídico nacional, nos lleva a irnos para allá. Y tú no me dejarás mentir, porque inclusive a todos, ya como participantes de esta nueva era, porque creo que, no sé cómo lo veas tú, sí es una nueva era para todos los prestadores de servicios en esta línea. ¿Qué opinas al respecto de qué tienen que hacer o en qué tienen que apreciar o en qué se tienen que enfocar los clientes o las personas que buscan subcontratar a alguien? Mira, vamos retomando un poquito tu comentario de manera hacia atrás. Efectivamente, creo que es totalmente un nuevo comienzo de trabajar de cierta manera referente a este tema del outsourcing. ¿Qué debe de saber el cliente? El cliente debe de saber que la empresa tiene que tener un registro de especialización, ¿sí? Que la empresa debe de cumplir como el cómo se debe de facturar cuando se contrata un servicio de subcontratación, cuáles son las obligaciones que tiene esta empresa ante cada una de las diferentes autoridades, que insistimos, qué son las declaraciones que tiene que presentar ante el SAT, cuáles son las obligaciones que tiene ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cómo es el reporte de los contratos, cuáles son las obligaciones que tiene ante el Infonavit, ¿no? Y ahora de cómo se deben de armar todo este papeleo jurídico que debe de estar bien sustentado. La ley marca precisamente que se debe de poner en un contrato el número aproximado cercano de trabajadores que van a estar y por qué tiempo determinado a la hora de adquirir un servicio de subcontratación. Ok, entonces aquí estamos hablando también de lo que tiene que ver con el registro en el padrón, en el famoso padrón que va a llevar la Secretaría del Trabajo, y que pues creo que las personas o todos quienes quieran estar o quieran seguir con la subcontratación o con el outsourcing, pues deben de ajustarse o de ceñirse, como por ahí coloquialmente se comenta, a las nuevas disposiciones. Aparte de todo lo que nos acabas de comentar, Alan, tú en la práctica, ¿qué es lo que consideras que carecen más las empresas? ¿Y qué es lo que les podría costar o les está costando más para poder involucrarse o poder estar en orden con estas nuevas disposiciones? Como te digo, lo primero que hay que revisar es el tema de sus objetos y de sus actividades económicas ante el SAT. Entonces, importante, objeto social Sí. en su constitutiva y actividades económicas ante el SAT, que es la actividad preponderante. Es correcto. Okay. Precisamente el día de ayer me platicaba uno de los colaboradores que recibe una cédula fiscal donde dice que se encarga de transportar, creo que, material electrónico, y en su objeto también, como lo decías hace rato un poquito de broma, trae venta de carnes. Entonces, obviamente, exactamente hay que decir que tenemos que profesionalizarnos un poquito más, ¿no? Tenemos que ser más cuidadosos en el tema corporativo, donde pues antes casi era copiar y pegar el objeto porque viene todo, ahí puedes hacer todo lo que quieras, ¿no? Exactamente. Pero realmente nos hacemos, o la autoridad nos hace conscientes de que debemos de ser congruentes en cuanto a lo que dice nuestro objeto, como lo que reportamos que hacemos, como lo que comprobamos que podemos hacer. Entonces estamos hablando de una congruencia. Claro. De una congruencia en nuestras actividades, las soportadas en el objeto social como las que señalas ante el SAT. Y creo que también yo agregaría algo más, ser consistentes en lo que en realidad hagas eso. O sea, llevar congruencia y consistencia. Abonándole un poquito a tu comentario, ¿por qué? Porque necesariamente todo ese tipo de cuestiones o de situaciones ya viene a revisarlas y a objetarlas a las autoridades. Claro, totalmente. Eso es una de las cosas que debe de cuidar el cliente. Otra es que precisamente como se le pide ese profesionalismo al cliente, pues se le pide el profesionalismo a la empresa que está prestando el servicio, que tiene que ver con
con su registro ante el padrón, que tiene que ver que sea especializado, que tiene que ver que su objeto pueda hacer lo que sus actividades preponderantes dicen. La congruencia que mencionas. Exactamente. ¿Para qué? Creo yo que las reglas del outsourcing han venido cambiando desde, yo creo que alrededor de algunos 3 años aproximadamente, siempre con pequeños ajustes, siempre con esas situaciones. Creo que conocemos muchas de las cosas que debemos de cuidar, ahora añadir estas nuevas, y siempre y cuando se lleve a cabo todo lo que marca el servicio de subcontratación, no va a tener ningún tipo de problema, ¿no? Ok, o sea, aquí lo que comentas es, si tú te alineas a lo que dice ahorita las nuevas, a lo que señalan o disponen las nuevas reglamentaciones de la ley, de la autoridad, no vas a tener ningún problema. Claro. Y entre ellas son las que comentabas hace un momento, o sea, que quien te vaya a prestar el servicio de subcontratación, que tenga ese registro, que también que esa persona no te preste un servicio que vaya en contra, o que sea parte de tu objeto social o de tu actividad preponderante. Y pues estamos hablando de servicios especializados y también un tema bien importante dentro de estas obras especializadas. Sí, claro. Que es algo muy parecido, pero que también no es lo mismo, porque al final de cuentas por eso se señala de una manera independiente. Sí, claro, digo, dentro de la reforma viene el tema también de los servicios compartidos, ¿no? Exactamente. Que son temas, son servicios como los contable, financiero. Que dicen, acabas de tocar un tema bien importante, y creo que aquí también muchos de las personas que nos escuchan han de tener esa duda. Si tú tienes, ejemplo, una empresa, por lo regular todas las empresas requieren a un contador, a un abogado, alguien de recursos humanos. ¿Ese lo puedes subcontratar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Por supuesto, tendríamos que ver. Tú decías, oye, yo me encargo de realizar muebles, no tienes ningún expertise ni ningún conocimiento en el área contable, legal, financiera, etcétera, etcétera. Por supuesto que es un tema que se puede subcontratar sin ningún problema, ¿no? Al final, tendríamos que voltear, Carlos. Yo creo que esta parte de la reforma nos viene un poquito a recordarnos la naturaleza y la razón de ser, o por qué nace un outsourcing, ¿no? Podríamos traducirlo, a lo mejor no de manera literaria, sin embargo, es una fuente externa de algo, ¿no? El outsourcing. Entonces, lo que se pretende es que, como bien lo mencionábamos anteriormente, para que las empresas, y yo lo veo de esta manera, tener un departamento de recursos humanos puede ser costoso, puede ser robusto operativamente hablando, y entonces hace complicada la operación natural de la empresa. Pero entonces, si todo ese departamento de recursos humanos lo pagan, por decirlo de alguna manera, o le dan el sustento económico muchos clientes, obviamente es menos costoso. Todo el tener un aparato interno de recursos humanos a compartirlo con alguien más en cuanto a todo, pues obviamente que ayuda indiscutiblemente a disminuir costos. A disminuir costos, a eficientar tiempos, a operar de una mejor manera. Es correcto. Entonces, ese debe ser y tendría que ser, y siempre tuvo que haber sido, el enfoque que se le da cuando se utiliza un servicio como este. No, pues, genial. Creo que con esto se resuelven muchas de las dudas que dentro de la paranoia, porque es una paranoia dentro del sector empresarial y sector ciudadano, de que dicen, pues porque en las noticias ya está prohibido el outsourcing, está esto, está lo otro, ya no se puede hacer nada. Creo que aquí llegan a resolverla. Ya hemos puesto sobre la mesa varios puntos muy importantes o específicos que creo que nos podríamos tardar todo el día inclusive hablando del outsourcing. Pero dentro de los temas importantes ya tocamos la mayoría y debemos estar conscientes. Yo creo que podríamos invitar a los que nos escuchan o a los empresarios a dejar de tener ese miedo, sí, a regularizarse,
pero dejar de tener miedo a lo que dicen las noticias. ¿Tú qué les dirías a los empresarios o a las personas que quieren incursionar en el mundo del outsourcing? O sea, ¿a qué los invitarías, Alan? Creo, Carlos, que esta es una muy buena oportunidad. Si alguien tiene esa inquietud de entrar y de recibir un servicio de esta índole, es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque ya lo mencionábamos, existe un marco jurídico específico para poder prestar ese tipo de servicios, lo cual al cliente le asegura que si están cumpliendo ese marco específico, entonces no tendría por qué tener ningún tipo de problemas a la hora de tener una contraprestación de servicios de esa índole, ¿no? Al final, el outsourcing se ha satanizado un poco. Puede ser una frase muy trillada, pero se usa en todo el mundo, porque se busca precisamente el ayudar a hacer sólida una empresa. Entonces, retomando tu pregunta, siendo un poquito más conciso en la respuesta, que creo que es el momento que quien tenga esa inquietud lo pueda probar, porque el marco jurídico está muy establecido. Quien ya lo utiliza también es una excelente oportunidad de exigirle a quien le preste ese servicio que se alinee a lo que hoy marca la autoridad, porque realmente quien presta ese servicio, quien lo ha hecho de una buena manera, no tendrá ningún problema para alinearse a esos nuevos mandatos que hay dentro de nuestro país, ¿no? Mira, de hecho, acabas de dar en un punto bien clave. Tú dices, ahora es el momento para incursionar en esto, o quien ya está, de mejorar, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las reglas del juego, yo lo veo de esa manera, las reglas del juego están clarísimas. Ya están las instrucciones, el instructivo ya no lo dio la autoridad, ya no lo dio el gobierno, ahí está. Cúmplelas y te pongo palomita, así de sencillo. Creo que es más claro que cuando también te dejan, o sea, pues aquí cada quien juega como quiere y las reglas son las de cada quien. Ahora no, viene el marco legal, viene el marco normativo y te dicen, ¿sabes qué? Cumple esto y no tienes ningún problema con la autoridad. Entonces, creo que hay que aprovechar, como bien lo comentas tú, debemos de aprovechar en general estas nuevas disposiciones y verlo desde un punto de vista positivo y no negativo. Sí, mira, Carlos, obviamente dentro del sector empresarial existe la incertidumbre del cambio, y eso es de manera natural. Y obviamente el cambio también genera miedo, genera desconfianza, y eso es algo lógico. Sin embargo, vuelvo a insistir, está tan claro lo que se tiene que hacer, que si lo haces no debes de tener ningún tipo de problemas. Entonces, todavía tiene más certeza jurídica. Exacto. El hecho de poder recibir un servicio como este cuando se respeten esas instrucciones, esas reglas del juego o ese marco teórico se cumpla. Entonces, con mayor razón no tendrás ningún tipo de problema. O sea, con la mano en la cintura, siguiendo todo, tú vas a caminar tranquilo, claro, sin problema. Claro, ¿no? Que bien como lo dices, probablemente ese era uno de los temas importantes donde había algunas ambigüedades que podían generar incertidumbre, ¿no? Hoy por hoy, como te lo he venido diciendo, desde hace 3, 4 años, desde hace más, pero a mi experiencia desde hace 3, 4 años empezó a gestar esta cosa, ¿no? Sí, a ir preparando ciertas cosas, a ver ciertos cambios, a cuidar ciertas formas. Entonces, yo considero que lo que esto va a traer es que las empresas que realmente prestemos un servicio como este, lo podamos prestar todavía con mayor claridad y con mayor seguridad para un cliente. Padrísimo, o sea, entonces todo esto nos lleva a verlo también como si las reformas hayan sido un filtro para mejorar a las prestadoras de servicios. Claro, yo creo que sí nos vienen a ayudar y nos vienen a decir, oye, creo que por aquí empezaron a hacer ciertas cosas no de la mejor manera, y vamos alineando esta parte, y yo creo que eso es muy importante. No, pues interesante, muy interesante, porque todo esto viene a
a darnos, creo que un poquito más de claridad. Todo lo que nos comentas ya nos representa algo diferente, una visión distinta. Y qué mejor de una persona como tú que ya tiene, pues, son 10 años, ¿no, Alan? No me dejarás mentir. Sí, claro. Más de 10 años ya involucrado en todo este tema. Así y es una visión diferente de que me platique alguien como tú, o alguien que está involucrado desde menos de un año, o alguien que apenas está incursionando. ¿Por qué? Porque pues, esos 10 años no son de a gratis, dicen por ahí, sino que pues, es expertise al final de cuentas. Sí, la verdad es que yo te agradezco los comentarios y sí, claro, obviamente viene a clarificar que lo que tú recibes sea un servicio de calidad. Esa es la realidad y quien esté preparado para entregar un servicio de esa manera y con esa calidad, lo va a entregar, ¿no? Entonces el cliente debe de estar, considero yo, más tranquilo porque lo que vaya a buscar afuera quiere decir que va a tener ciertos estándares, ciertos parámetros de calidad. O sea, estamos hablando de una mejora en la calidad en la prestación de servicios. Yo considero que así es. ¿No? Esa es la oportunidad de cada una de las empresas que prestan este servicio. O sea, imagínate verlo con esta visión, creo que cambia radicalmente a lo que se viene vendiendo en los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Porque no conocen el contexto o no conocen, o sea, desde dentro una empresa de subcontratación. Claro. Y esto, pues, si te pones a estudiar, si te pones a leer un poquito de una manera mucho más consciente, digámoslo así, llegas a la conclusión que tú nos estás planteando ahora. Es correcto. Entonces, a manera de conclusión, Alan, ¿qué les podemos decir a las personas que nos escuchan en este podcast? ¿Qué recomendaciones les darías así, para cerrar? ¿A qué los invitarías? Y pues, ¿algún otro comentario adicional que te gustaría agregar? Mira, ¿qué conclusiones es? Que obviamente sí hay que estar al pendiente y hay que estar atentos de qué es lo que marca ahora la autoridad, porque es un cambio importante, es un cambio fuerte dentro de un marco jurídico importante, ¿no? Es un cambio interesante. Que se acerquen realmente y pidan una opinión o una asesoría con personas, con empresas que conozcan del tema, ¿sí? Que vayan y vean todos los pros y los contras que podría tener el tema de una subcontratación, pero sobre todo que siempre busquen una opinión experta al respecto, ¿no? Una opinión donde se sustente, como bien lo mencionas, por especialistas que trabajan dentro de la organización o por empresas que han perdurado a través del tiempo, ¿no? Entonces, que obviamente hay que tener cuidado, que obviamente hay que hacer las cosas como lo marcan, pero que, reitero, es la oportunidad perfecta para recibir el servicio tal cual debe recibirlo el cliente. Entonces aquí la cuestión es que se acerquen con los especialistas y no con los pseudo especialistas porque ahorita abundan, pero bueno, la cuestión es que se asesoren, que busquen pues, al mejor de los mejores y pues que se avienten, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, es el momento idóneo, el momento perfecto para que si tú quieres recibir servicios de una empresa de outsourcing, pues recíbelos. ¿Por qué? Porque las reglas del juego, como bien lo comentamos hace un momento, están clarísimas. Así es, Carlos. Yo te podría decir de manera, la subcontratación no está prohibida. La subcontratación es un servicio que se puede prestar siempre y cuando se cumplan, como todo, con ciertas normativas. Pero eso pasa en todo. Ahorita el auge está de la forma de hacerlo, de cambiarlo, pero es exactamente, o sea, tú puedes recibir cualquier tipo de servicio, pero debe de llevar alguna normativa, ¿no? Hoy por hoy se habla mucho del outsourcing, pero el outsourcing sigue vigente, el outsourcing sigue permitido y claro que puede ser un gran apoyo para todas las empresas que necesitan asesoría referente a ese tipo de servicio. Pues ya lo escucharon, amigos. Sigue abierta la parte de que se puede prestar el servicio de subcontratación. Así es que si tenían dudas al respecto,
creo que ya quedaron disipadas con la charla que tuvimos hoy con nuestro director Alan de la Cruz. Y pues, no sé si quieras agregar algo más, Alan, o... No, Carlos, agradecerle el espacio CNI también de esto. Y Es tu casa, por supuesto. Y reiterar, ¿no? Reiterar que siempre es bueno asesorarse antes de armar algún juicio de valor, ¿no? Pues nos quedamos con eso, hay que asesorarnos y también pues adelante con el servicio de subcontratación especializado, obviamente, como también ya se comentó. Y pues ese fue el tema del día de hoy. Espero les haya gustado, amigos. Y pues los esperamos para nuestro siguiente podcast, Innovando Recursos Humanos de CNI Consultores. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.